Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Pues tenemos poco público hoy, pero del otro lado de allá, de la cámara, a lo mejor tenemos un poquito más. Pero no importa la cantidad, sino que los que sean, ¿verdad?, pues saquen provecho de la palabra del Señor. Y hoy estamos, pues ya por terminar, ojalá pueda terminar hoy, el Evangelio de Mateo, para comenzar otro estudio diferente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Te rogamos tu dirección en la exposición de esta palabra y que, oh Señor, tú puedas edificar nuestra santísima fe a través de ella. Recordando incluso, Señor, estos acontecimientos tan importantes para nosotros, como fue, Señor, la crucifixión, muerte, entierro o sepultura de Jesús y su resurrección, Señor. Rogamos que tu bendición para los hermanos que están en sus casas, los que nos miran a través de internet, que también ellos sean edificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a tratar de abarcar estos tres temas aquí, que como de costumbre lo vamos a hacer versículo por versículo. La sepultura de Jesús, la resurrección y la gran comisión. Ojalá que nos dé tiempo para todo, pero si no, pues continuamos el miércoles que viene, si Dios quiere. Aquí en los versículos 57 al 66 del capítulo 27 dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dan las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí adoren. Y allí les verán. Bueno, vamos a ver hasta ahí, un poquito largo, pero queremos puntualizar aquí algunas cosas que son de importancia para nosotros. Primeramente, este personaje que habla aquí en el versículo 57, que no se nos dice mucho acerca de él, solamente que se llamaba José y que era
de Arimatea. Arimatea se encontraba en una pequeña aldea, a unos 32 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Sin embargo, en otros pasajes paralelos a este de Mateo, se dice algo más acerca de este personaje. Por ejemplo, en Marcos 15:43 se describe a José como miembro noble del concilio y como alguien que también esperaba el reino de Dios. Marcos 15:43, es decir, que era un religioso judío piadoso que tenía la esperanza también, como los demás, en el reino de Dios que habría de venir. Por lo que era una persona respetable, una persona religiosa que cumplía aparentemente, ¿verdad?, con todos los mandamientos del Señor, una persona piadosa. Ahora, Lucas añade algo, en Lucas 23:50 se le describe como varón bueno y justo. Y esto es interesante, porque son pocas las personas, creo que es solamente acerca de este personaje, José de Arimatea y de Bernabé. La escritura testifica de que eran varones buenos, es un calificativo que no se le daba a cualquier persona. Entonces dice Lucas que era un varón bueno y justo, es decir, que practicaba la justicia, era alguien que vivía de acuerdo a los mandamientos del Señor. Ahora, Mateo, sin embargo, añade otra característica que cualquiera diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué relevante puede ser, no? Mateo dice que este hombre era rico. Si recuerdan, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea. ¿Por qué será, no? Que Mateo es el único que menciona esta característica que aparentemente no tiene importancia. Pero recuerden que Mateo escribe a los judíos y él está, por donde quiera que traza su pluma, está tratando de demostrar que Jesús es el Mesías. Ese es el propósito del Evangelio de Mateo. Y cuando él dice que José de Arimatea era un hombre rico, inmediatamente el judío piensa en Isaías 53:9. A ver quién me lo puede leer. Isaías 53:9 y los versículos del 58 al 60. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Los versículos 58 al 60 de ese mismo capítulo. Nomás tiene 12 versículos. Entonces es un error. Es aquí entonces. Que a veces tomo las notas y se me olvida poner si es en el mismo libro, ¿no? 27. Bueno, pues son el versículo que acabamos de leer, no sé por qué se repite. Pero bueno, se cumple la profecía de Isaías 53:9, cuando dice que más con los ricos fue en su muerte. Por eso el detalle de que Mateo menciona que José de Arimatea era rico. Después de recibir el cuerpo, como leímos, él fue a Pilato, le pidió el cuerpo, Pilato se lo dio, José lo llevó a un sepulcro nuevo. Y bueno, es otro indicativo de que era rico. Lo llevó a un sepulcro nuevo, no cualquier sepulcro. Y la manera en que fue sepultado Jesús también fue vamos a decir, de alcurnia, ¿no? Como decimos ahora, si alguien tiene, otro día, no lo vi, pero estaba el anuncio de la tumba de Mario Moreno Cantinflas. Esto es prácticamente un apartamento que tiene. Pues los ricos tienen la posibilidad de hacer estas cosas, ¿no? Y aquí, pues, algunos judíos sepultaban a sus muertos en cuevas labradas en la roca. Y después la cerraban con una piedra redonda y pesada que se hacía rodar ante la entrada. O sea, que tienen que ver la foto, tendrían que ver en internet. Es una rueda bien grande, una piedra bien formada, redonda,
se corría y se ponía en la apertura de la cueva. Abertura, perdón. Y esto es un dato, bueno, pues interesante, que se cumple la palabra de Dios, que dice que con los ricos fue su muerte, se puso entre los impíos, o sea, murió también entre los impíos. Otro dato que Mateo añade, que indica el cumplimiento de la profecía, pero con los ricos fue en su muerte. Después en el versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Pues estas son las mismas dos mujeres que se mencionan en el versículo 56 de este capítulo, de que ya nosotros vimos. Y lo que nos llama la atención es que fueron fieles al Señor hasta el último momento. Vamos al versículo 62, que habla de la guardia ante la tumba. Dice en el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación. Bueno, al día siguiente es el día de reposo, el sábado. Al viernes se le llamaba el día de la preparación, porque en él se hacían los preparativos para la celebración del sábado. O sea, todo era la preparación del ritual, comida, bebida, todo, que tenían sus propias características, en la ausencia de la levadura, todas esas cosas que ellos tenían que preparar, lo hacían el viernes. Por eso se llamaba el día de la preparación, porque se están preparando para la celebración del Shabbat. Dice que se unieron los principales sacerdotes, que eran los saduceos. O sea, aquí hay algo que nos llama la atención también, y ya mencionamos en otros estudios anteriores, que a la hora de confabularse para hacer daño a Jesús, ya no hay diferencias. O sea, todos estos grupos que eran contrarios, porque no creían lo mismo y siempre estaban en roce unos con otros, los saduceos, que eran los principales sacerdotes, y los fariseos, no tuvieron problema en poner a un lado sus diferencias aquí para ir a donde estaba Pilato y seguir insistiendo y haciendo daño al Señor. Tenían esas diferencias, pero lo echaron a un lado para unirse en esta causa común en contra de Jesús. Lo que se nota aquí es el sentimiento de rechazo y odio que tenían ambos grupos por el Señor. No en su totalidad, ya saben, nunca generalicemos. Había personajes, como este mismo que mencionamos, de José de Arimatea, Nicodemo y otros que fueron seguidores del Señor también. Le dijeron o lo presentaron ante Pilato como un engañador, como un mentiroso. Recordamos que este mentiroso, así despóticamente, dijo que él resucitaría. Y por eso estaban pidiendo la guardia, ¿no? Para asegurar la tumba y que no sucediera esto. Y es interesante este aspecto, porque nos va a revelar a nosotros que efectivamente tuvo que haber sido el poder de Dios el que levantó a Jesús de los muertos, porque la forma en que ellos preparaban la sepultura era imposible que alguien pudiera remover esa piedra y llevarse al cadáver. Sobre todo porque era sellado. Y esto es lo que quiso resaltar Mateo aquí, porque el verbo asegurar, tan solo los versículos del 64 al 66, se repite 3 veces. Si usted se da cuenta de una manera u otra, pero 3 veces se repite el hecho de que tendría que asegurar la sepultura. Y Mateo está haciendo hincapié precisamente en eso, para resaltar lo que sucedería después, que fue la intervención divina. Además de la seguridad del sepulcro, ellos iban a poner también una guardia romana, por supuesto, en este caso, porque los discípulos no eran romanos, no formaban parte de la guardia del templo, o sea, los soldados romanos, perdón, no formaban parte de la guardia del templo, o sea, que no era una guardia religiosa, judía, sino de los romanos, y ellos fueron puestos
allí para cuidar de que nadie viniera y se llevara el cuerpo de Jesús, que es lo que estaban pensando, ¿no? Que los discípulos iban a llevárselo y después iban a estar diciendo que Jesús había resucitado. Se estaba haciendo esto del sello. Hay un pasaje en Daniel 6:17 que también habla cuando Daniel en el pozo del león y cómo fue sellado la puerta del pozo. Eso era algo real de parte del rey que venía en paz y sellaba, eso nadie lo podía tocar. Entonces, aquí ocurre algo similar. La tumba es preparada con estas características para que nadie pudiera robarse el cuerpo. Fue sellada también, me imagino que en este caso con algún sello romano, ¿verdad? Y eso, pues cualquiera que vendría se tenía de hacer algo más la guardia. Sin embargo, pues nosotros sabemos cómo se desencadenaron los acontecimientos y cómo Jesús resucitó entre los muertos y no valió para nada, ni la piedra, ni el sello, ni nada, porque el poder de Dios lo estaba haciendo, ¿verdad? Y eso fue una evidencia poderosa que ellos tuvieron, y por eso sucede después los eventos relacionados a la resurrección. Les voy a dar un resumen de los versículos del 1 al 15 del capítulo 28, de las cosas que menciona Mateo aquí y que se enfocan, aunque de una manera breve pero muy concisa, en darle importancia a la resurrección de Cristo, a defenderla como algo que realmente ocurrió de parte de Dios y que no podía efectuarse de otra forma, no había ningún tipo de manipulación y engaño. Él dice aquí, en pequeño resumen, dice, Mateo trata de forma breve el tema de la resurrección de Cristo. Sin embargo, aunque lo hace breve, él presenta hechos suficientes para defenderla o dar testimonio fehaciente de la misma. Por ejemplo, Mateo menciona a varios testigos, personas que fueron testigos oculares, presenciales de este acontecimiento. Menciona entre estos testigos incluso a un ángel del Señor. Un ángel del Señor menciona a diversos soldados y a las mujeres en la tumba. Eso lo podemos leer en el versículo del 1 al 8. El sepulcro que contenía el cuerpo de Jesús se selló, como ya dije, Mateo 26:66, pero este no se encontró allí, a pesar de eso. Pensaron que Jesús iba a estar allí para siempre, ¿verdad? Y que nadie se lo podía robar. Bueno, la excusa de los soldados ante el hecho de que el cuerpo desapareció, la piedra fue removida, pues no encontraron muchos argumentos que digamos para decir, pero en realidad esto es lo que encontramos en los versículos del 11 al 15. Mientras ellas iban, dice, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo tenido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, es curioso esto, que estos soldados, sabiendo la ley, como era la ley romana, si a un soldado de estos, en que se le había dado la misión de cuidar a un prisionero, por ejemplo, y el prisionero se escapaba, el soldado pagaba con la vida. Y en este caso igual, aunque no se pudiera corroborar lo que pasó con el cuerpo de Jesús, el hecho de que hayan venido los discípulos, que fue la excusa que dijeron los religiosos, los líderes religiosos que dijeron, pues les iba a costar la muerte. Los iban a matar, porque ellos estaban delante de la evidencia de que el cuerpo no estaba. Entonces es interesante
esto, que esta excusa en realidad era una excusa tonta, que es imposible pensar que los soldados fueran a hacer eso. Sin embargo, lo hicieron y le recibieron el dinero, por supuesto. Como dice el dicho, por dinero baila el mono, ¿no? Y estos soldados no fueron la excepción. Y bueno, pues dijeron esta mentira, que en realidad pues, nadie se la podía creer. Ningún soldado, de hecho, admitiría haberse quedado dormido, porque el castigo era la muerte. Y por otra parte, el mismo Jesús apareció a muchos de sus discípulos, o sea que él no se quedó, él no resucitó y se escondió, al contrario, él se presentó entre tantas personas, que algunos, vamos a ver ahorita que probablemente en una de esas apariciones, la que hizo en Galilea, haya sido el evento donde había más de 500 personas. Entonces, para nada estaba escondido, o sea, el hecho se iba a saber de cualquier manera, porque si ellos dijeron, no, se lo robaron, después, vean, Jesús apareció por acá. Y los discípulos y las personas, quizás no todas, vamos a ver, que algunos dudaban, creían en que Jesús había resucitado. Entonces, pues el argumento de los soldados se iba a echar por tierra, en realidad iba a ser desestimado completamente. Lo que se propone aquí Mateo es recalcar la imposibilidad de que nadie pudiese robar el cuerpo de Jesús. O sea, todas las medidas que se tomaron eran para hacer imposible el robo del cuerpo, dejando claro que la tumba estaba sellada. Sin embargo, el poder de Dios quitó del medio todo esto y el Señor no se encontró en la tumba una vez que fueron a ver qué es lo que había sucedido. Mateo presenta con precisión las evidencias de la resurrección. ¿Por qué razón usted cree que esto haya sido así? Bueno, si saben, hemos dicho otras veces y usted seguramente lo sabe, la resurrección es una doctrina fundamental para el sostenimiento de la fe cristiana. O sea, sin resurrección no hay nada. Sería una filosofía como cualquier otra que nos ayuda a vivir una vida moral con nuestras propias fuerzas, siguiendo los dichos del maestro, la moral que nos enseñó, pero en realidad en vano sería nuestra creencia, nuestra fe. Y eso lo notamos en el capítulo 15 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde se demuestra allí que una fe sin resurrección es una fe que no sirve para nada. El cristianismo se vendría abajo sin este hecho. Por eso es que es tan importante, por eso Mateo presenta con precisión estas evidencias, porque la doctrina es fundamental en el cristianismo. La resurrección es una señal de que Jesús es el Mesías, partiendo por ahí. Recuerden que él nunca hizo alarde acerca de su mesianidad ni nada de eso, más bien fueron otros los que decían, y cuando lo decían, él dijo, tú lo has dicho. Pero no salió pregonando, gritando por todas las calles que era el Mesías. Era un hecho que se hizo evidente por sus obras. Por eso en una ocasión él dice, bueno, díganle a Juan tal cosa, sino que me crea por las mismas obras, por las obras que hago, porque aún Juan estuvo un momento de duda acerca de si Jesús era el Mesías o no. O sea, díganme si es el que había de venir o esperamos a otro. Pero todas las cosas que el Señor hizo fueron para dar evidencia de su mesianidad. Y aquí, si alguien tenía alguna duda, esa duda iba a ser despejada, porque él había sido resucitado de entre los muertos. Evidentemente usted encontrará, sabe que hasta hoy que hay múltiples creencias y hay quienes que niegan incluso todo esto, incluso que Jesús sea el Mesías. Hay muchos judíos del ala conservadora
que no creen que Jesús sea el Mesías. Hay algunos otros judíos que sí creen que Jesús es el Mesías. Pero bueno, el hecho de la resurrección era precisamente para declarar para que Jesús es el Mesías. O sea, recuerden, hay una diferencia, como dije el otro día, en los Mesías. La palabra Mesías significa ungido, que es la misma palabra que en griego es Cristo. O sea, Jesucristo, como alguna gente lo dice, a veces da la impresión de que creen que Cristo era el apellido de Jesús. Pero él no era Jesucristo. Él era Jesús de Nazaret, como casi toda esta gente se hacían llamar, como vimos al principio, de José de Arimatea. O sea, del lugar de procedencia, como que sería Inma de dónde, de Coahuila. Pues Inma de Coahuila. Y así, en este caso, es el lugar de procedencia. Pero Cristo es la palabra griega para ungido. Y la palabra hebrea es Mashiach. Pero han habido a través de la historia muchos ungidos, es decir, muchos Mashiach, muchos Mesías. En este caso, pues, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, como ya expliqué, hay una palabra que se ponía antes, que es Ha, en hebreo Ha, él. No es un ungido más, es el ungido, el esperado. Los que estaban esperando ellos y estaban ansiosos de que llegara para que ofreciera o ejerciera la liberación de Israel, todas estas cosas, el establecimiento del reino, todo. Entonces la resurrección demuestra eso. O sea, al ser levantado de los muertos, se está confirmando, se está diciendo a todos que él es el Mesías. Además, el otro título mesiánico que va de la mano es el Hijo de Dios. Eso tiene su explicación bastante extensa, no vamos a emplear tiempo ahora en eso, pero hay una diferencia también cuando dice el Hijo. No es un hijo, es el Hijo, es el escogido, es el que Dios ha destinado para que se opere la redención. Entonces, la resurrección de Jesús entre los muertos valida las profecías incluso que el mismo Jesús hiciera sobre ella. Porque si leemos, por ejemplo, para los que toman nota, no lo vamos a leer por el tiempo, pero en Mateo 16, 21, 17, 22 y 23, capítulo 20, 17 al 19, en estos pasajes Jesús predice la resurrección de él mismo. O sea, que entonces las personas se acordarían de lo que él dijo y cómo se cumplieron cuando él resucita. El apóstol Pablo hace hincapié en la importancia de la resurrección, como ya mencionamos, en 1 Corintios 15, del 22 al 19, y enumera una serie de consecuencias que se darán si se rechaza la doctrina. Si alguien no cree en que Jesús resucitó de los muertos, tampoco va a creer en que los muertos resucitan. Su fe va a ser vana, vacía, hueca. Vana sería la predicación, incluso dice, en vano habéis creído, porque todavía están o estarían en sus pecados. Entonces, por eso es tan importante la fe en la resurrección de Cristo. Puedes repasar el pasaje después, 1 Corintios 15, del 12 al 19, para que tengamos presente las consecuencias de no creer en la resurrección de Jesucristo. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 28, dice que pasado el día de reposo, fue que se dieron estos acontecimientos. Cuando dice aquí pasado el día de reposo, se refiere a pasado del sábado. Ya dijimos que el viernes era el día de la preparación, que se preparaban para celebrar el Shabbat en el sábado. Pero pasado el sábado es el día de reposo. El día de reposo terminaba al atardecer del sábado. Entonces esto nos da a nosotros un marco para decir que los acontecimientos que se narran aquí, en este versículo primero del capítulo 28, ocurrieron al amanecer del domingo, que era el primer día de la semana. Aquí hay pues infinidades de discusiones acerca de esto. Va a encontrar que algunos grupos, no sé si cristianos o no, pero la mayoría de ellos son de la iglesia adventista del séptimo día, que no creen
que el día de reposo sea el sábado. No hacen diferencia, el domingo. No hacen diferencia entre el sábado judío y el domingo cristiano. Pero es evidente que Jesús resucitó un domingo. Vaya, algunos grupos judíos también, mesiánicos, para diferenciarlo de los que no creen en Jesús como Mesías, hacen unas cuentas ahí y ellos dicen que cuando murió Jesús fue el jueves, no el viernes, y por eso es que resucita el sábado. Pero bueno, todo eso es un esfuerzo para justificar su creencia, ¿verdad? Pudiéramos decir lo mismo de la parte cristiana, ¿verdad? Que hayan, pues, de alguna manera interpretado la escritura de esa forma para justificar o para su creencia de que el día primero era el domingo. Ahora, hay otros versículos en el libro de los Hechos y en Apocalipsis que identifican al domingo como el primer día de la semana. Y también es evidente en la escritura de que los cristianos primitivos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana. Por eso es que creemos que el domingo es el día del Señor, pero no porque lo cambió Constantino, como dicen. Ellos le echan la culpa a Constantino de un montón de cosas, ¿no? De que cambió la ley, y citan a Daniel que allá, que vendría el inicuo, y cambiaría la fiesta, los días y todo eso. Pero en todo caso eso sería con relación al judaísmo, ¿verdad? No en relación a la iglesia cristiana. En mi opinión, pues los días, sea cualquiera, es irrelevante. No estoy diciendo que no se haya que guardar un día, porque sí hay que guardarlo, pero hay que guardar todos los días para el Señor, no uno. Ahora, al decir que hay un día que debe ser dedicado a descanso y que no es un descanso de tirarme en el sofá, es el día del Señor, voy a descansar a mirar películas. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Es un día para recogimiento espiritual, para meditar en la palabra del Señor, para orar y también, pues, por supuesto, descansar, ¿verdad?, de las labores ordinarias de la semana. Pero en realidad, pues la importancia no está en los días, y San Pablo habla de eso en algún contexto que no es tan diferente al nuestro, porque es el contexto gentil, ¿verdad? Y a veces esos versículos se interpretan sin tener en cuenta ese aspecto entonces se confunde. Pero en realidad, cuando él habla de esto y habla de que el que guarda el día para el Señor lo hace, el que no lo hace también, y todo eso relacionado a los ídolos, pues el contexto es gentil, no judío. Entonces, en ese contexto, lo importante está en entender la obra redentora de Dios, lo que hizo, lo que significa para nosotros, lo que nos trae como herencia espiritual, ¿no?, los deberes que nos imponen. Eso es lo importante, porque guardar religiosamente un día sin tener en cuenta estos aspectos no serviría de mucho, ¿no? Y ahí, pues en el judaísmo, por supuesto, ¿no?, en algunos ni siquiera pueden encender una luz, porque eso es trabajo, y un montón de cosas tremendas, extremas, ¿verdad? No pueden encender el carro, entonces se quedan en su casa, no viajan. Si tienen que caminar un poco a la sinagoga, pero si no lo hacen. Es muy complejo. En el caso de los llamados cristianos que guardan el sábado, definitivamente no lo guardan, porque no lo hacen como fue prescrito para el judío. Entonces, pues, no tiene en realidad mucha importancia. El celo que podamos tener por estas cosas tiene que ir acompañado de la piedad, de la condición espiritual del corazón que vive en comunión con Dios. Y sí, pues de acuerdo a la verdad que recibamos, en esa verdad debemos andar. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en este asunto, simplemente que en este caso, pues el día que sigue el día de reposo fue el domingo, y ese es el día que los cristianos comenzaron a guardar como día del Señor, porque allí se reunían. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, incluso cuando Pablo dice cada primer día de la semana, cada
cada uno de ustedes ponga parte algo para traerlo al Señor, y así, muchos versículos. Ahora, dice que ocurrió algo en este día también, que ocurrió cuando murió. ¿Qué pasó cuando murió? ¿No recuerdan? La semana pasada hablamos. ¿Cómo? Un terremoto, ¿verdad? Un terremoto. Parece que los terremotos acompañan a estos eventos, porque aquí también dice que hubo un terremoto, en el versículo 51 del capítulo 27. Bueno, no sé, creo que lo tengo equivocado. Sí, es en Sí. el 2. ¿Cómo? Es en el capítulo 28, el día 2. 28.2, sí, gracias. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, aparentemente, ¿no? De la misma manera que un terremoto señaló la muerte del Señor y la importancia que eso tenía, pues Dios hizo aquí hacer lo mismo, dando evidencia de su resurrección a través de un temblor de tierra. La tumba, sin embargo, que se abrió, dice aquí que vino un ángel que la removió. Esa tumba donde fue colocado el Señor, ya vimos con las precisiones, las medidas tomadas para que no se pudiera de ninguna manera pensar de que alguien podría robarlo. Esa tumba no fue abierta, en este caso, para que Jesús pudiese salir. Muchas veces la gente quizás pensó eso, ¿no? Bueno, si el ángel no saca la piedra, Jesús no puede salir. Pero es que no fue así. La tumba no se abrió, no se quitó esa piedra para que Jesús pudiese salir, sino para que se pudiese entrar en ella y comprobar que estaba vacía. Que ese fue el hecho, ¿verdad? Y la evidencia por excelencia, que nadie puede rebatir. O sea, tendría que ser demasiado ensañada la persona y tiene que acudir a cosas que no son reales para desmentir un hecho como este. Realmente, si creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras, creemos entonces que Jesús resucitó, venció la muerte con poder. Como bien dicen, y aunque se repite, es un hecho que hay que notar, ¿verdad? Si usted va a la tumba de cualquier maestro iluminado de la historia, por muy noble que haya sido y el seguidor que tenga, ahí está, aunque sea el polvito, ahí está. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y bueno, ya saben, si quieren documentarse un poco, hay cosas que yo no menciono porque pues no tienen importancia, en realidad son situaciones más bien relacionadas, ¿verdad?, a creencias que no, la Biblia no da testimonio, pero todo lo relacionado con la sábana y todo eso, ¿no? Lo vienen ahí, muestran la sábana. Algunos han querido demostrar que han tenido partes del madero donde murió Jesús, y bueno, casi todo eso se convierte en más un negocio que en otra cosa, ¿no? Son fetiches, son cosas que no vale la pena mencionar, pero si quieren estudiar sobre eso hay un montón de cosas relacionadas a eso, sobre todo con el manto, la sábana, hasta el burro, hasta con el burro ahí que entró, Jesús subió, el pollino donde entró, de todo, en este mundo hay de todo. La gente con tal de sacar dinero se la inventa, ¿verdad? Entonces, bueno, después habla del resplandor en el ángel, del versículo 3. El aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Esto es una característica de los seres celestiales. O sea, no era patrimonio de este ángel. Todos los seres en las escrituras se habla de ellos como seres celestiales, se habla de la luz. Bueno, por ejemplo, en el 17.2, el mismo Evangelio, que estamos, porque ya no vamos a estudiar más, pero que estamos estudiando,
se hace referencia. A veces alguien me encuentra primero que yo. Necesito de la esponjita esa, ya que le he buscado en la tienda y no lo encuentro. Donde uno moja los dedos. Porque yo sé que es feo mojarse los dedos, pero no encuentro manera de darle vuelta. ¿Es Mateo 17:2? Sí. Dice, y allí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, ese fue en el evento de la transfiguración. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. En este caso se usa la figura del sol. Aquí se dice que el ángel resplandecía como un relámpago. Pero es característico. Hay otros versículos. Mateo 17:22, perdón, Daniel 7:9, 10, 5 y 6, Hechos 1:10, Apocalipsis 3, 4 y 5, Apocalipsis 4:4, 6, 11, 7, 9, 13, 19, 14. Todos esos versículos hablan de estos seres, y algunos alusivos al Señor, que resplandecen. Bueno, hay un concepto judío y cristiano de Dios mismo, de la naturaleza de Dios, que prevalece en las Escrituras, y es que Dios es luz. Hay tres cosas que encierra este concepto. Dios es espíritu, Dios es vida y Dios es luz. Estas son tres características muy propias del Señor de una manera única y extraordinaria. Pues también los seres que Él ha creado son seres de luz y se manifiesta aquí con esta característica para llamar la atención de que el hecho de la tumba vacía no fue un hecho realizado por hombre alguno, sino por la intervención directa del Señor. En el versículo 6, cuando ya el Señor habla por fin, le dice a las mujeres, no temáis vosotras, en el 5, porque yo sé que buscáis a Jesús. Este es el ángel, perdón. Le dice a las mujeres que no teman porque él sabía que buscaban a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no esté aquí, pues ha resucitado. Y citan las palabras de Jesús, como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, como dijo, que se dice también en otros lugares como en el capítulo 12, versículo 40 de este Evangelio, 16, 21, 17, 9, 23, capítulo 26, versículo 32. Aquí estas palabras tienen una importancia cuando se unen a las palabras y vosotros, ¿verdad? Aquí se puede dar una continuidad a lo que el Señor quería. Venid, ¿verdad? Y vean, pero después id y digan. O sea, vean la tumba, está vacía. Ahora vayan y prediquen. Es decir, que el Señor llama a aquellos que han tenido la experiencia. En este caso, nosotros no hemos visto la tumba vacía, pero sí creemos en el hecho de la resurrección del Señor, porque por el poder de Dios hemos sido transformados, hemos sido resucitados, en sentido figurado, espiritualmente, como dice en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero el primer deber que impone, o que se impone para el creyente que ha sido testigo de la resurrección del Señor y de su resurrección espiritual, es predicar el Evangelio, es compartir el mensaje de salvación. De alguna manera, en la medida que Dios nos dé la oportunidad, pero tenemos que predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es invitar a la gente a la iglesia. Está bien que lo hagan, no es nada malo en eso, pero hay que predicarles de la verdad del Evangelio, el llamado que Dios hace a la fe y al arrepentimiento, de la novedad de vida que ofrece, y eso es algo que nosotros debemos hacer. Dios es el único que cambia a las personas, el único que quebranta el corazón, se arrepiente y le muestra a la persona sus pecados, le atrae convicción de pecado. Es solamente Dios. Y a nosotros eso no nos debe preocupar, porque ni usted ni yo, ningún hombre puede hacer eso. Somos solamente personas que hablan, ¿verdad?, las verdades del Evangelio, porque el Señor nos manda.
ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dijo al endemoniado Gadareno, ¿no? El endemoniado Gadareno quería quedarse con Jesús y seguirlo, como los demás. Pero el primero era un gentil, ¿verdad? Y el Señor dijo, mira, mejor ve y regresa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La mujer samaritana también salió de allí contándole a todos la persona con la que se había encontrado y cómo la había descrito toda su vida, y creo que es el Mesías. Eso es fundamental. Y después de la resurrección de Cristo, las mujeres, gloria a Dios, tuvieron ese privilegio, ¿verdad? Fueron las primeras que compartieron el mensaje de la resurrección de Cristo. Entonces, todo lo que se quiso demostrar con el asunto de que los soldados se durmieron y todo, bueno, eso era imposible, ¿no? Imposible. Digamos que se durmiera uno. Bueno, pero todos y a la misma vez. No, eso es imposible. Es solamente un intento burdo, fallido, para negar que Jesús había resucitado de los muertos. Como es en el versículo 15, ese hasta hoy, ¿verdad? Ese hasta hoy, cuando dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa expresión, hasta el día de hoy, se refiere de forma específica al momento en que se escribió el Evangelio de Mateo, evidentemente. Sin embargo, esta expresión también es válida actualmente, porque es muy probable que muchos todavía hoy estén divulgando este hecho. De hecho, voy a la redundancia, hay un evangelio, estaba buscando la nota aquí, pero no encuentro ni con la luz, pero hay un evangelio judío, a ver si me recuerdo, es un nombre curioso, porque realmente la palabra es usada entre nosotros, pero no encuentro dónde tomé la nota. Pero bueno, el Evangelio de Goethe, no sé si se pronuncia así o si esto tenga que ver en alguna forma con los grupos, ¿verdad?, específicos. Que en este caso hablamos de un gueto, ¿verdad? Cuando hablamos de una comunidad específica, como cualquiera, puede ser la comunidad india, la comunidad negra, la comunidad latina, es un gueto, un lugar donde solamente viven ese tipo de gente, y tienen su cultura, tienen su todo. Bueno, es probable que esto, que es lo que quiere decir, el llamado Evangelio de Goethe, que fue es una versión judía de la vida de Jesús. Bueno, ahí se refiere a este rumor que corría entre los judíos referente al robo del cuerpo de Jesús. O sea, que fue como decimos nosotros, ¿cómo que el otro día lo mencionamos? En México, ¿cómo que se dice? Cuando se dice que se corre la voz, ¿verdad? En Cuba se riega la bola, empieza a rodarse un comentario y la gente lo empieza a repetir, y llega un momento en que eso es algo sagrado, ¿verdad? Todo el mundo lo cree. Bueno, en este caso es probable que se trate de esto, pero el Evangelio da testimonio del asunto, por lo que muchos siguieron creyendo en ese rumor, a pesar de las evidencias. Bueno, eso es realmente triste. Algunos, incluso dentro de los que seguían a Jesús, dice que dudaban. Y esto lo encontramos ya en la parte final, donde habla de la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, ya Jesús había dicho anteriormente que fueran a Galilea, ¿verdad? Y allí se encontraría con ellos. La razón de por qué fuera en Galilea, pues es difícil de precisar. Él tuvo varias apariciones en Jerusalén, en Galilea, pero Jesús escogió este lugar por alguna razón. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Ese, pero algunos dudaban, deja pensando al lector, porque dice, bueno, entonces dentro de los 11, todavía algunos estaban dudando, y eso es imposible, porque ya ellos eran considerados como creyentes en fidedignos, ¿verdad?, en el Señor, en su carácter mesiánico y en la resurrección que Jesús efectuó entre los muertos. Entonces, es poco probable de que dentro de los 11 hubiera algunos que estaban dudando. Lo que se supone es que algunos, y no pocos, acompañaron a los discípulos a Galilea. Le estaban siguiendo, pero por lo mismo, por la curiosidad o por lo que sea. Pero es muy probable que este evento, donde Jesús apareció en Galilea, sea el que San Pablo después hace referencia en 1 Corintios, cuando habla que se apareció a muchos, a 500. Entonces, si es así, pues entre toda esa multitud, pues lógicamente, quizás algunos todavía estaban dudando. Y no es esto de extrañarse, porque incluso los discípulos más cercanos, como aquellos dos que iban a Emaús, pues también estaban dudando de todas estas cosas. Ahora, Jesús, según la narración de Mateo, él pasa por alto estos asuntos, ¿verdad? Él enfatiza más bien lo que él quería que ellos hicieran ahora, una vez que han visto que el Padre lo resucitó entre los muertos. Y entonces hace lo que algunos han llamado, porque Jesús no lo llama así, ningún otro escritor bíblico, pero bueno, así son las cosas, ¿verdad?, que se van pasando y pasando, y es la gran comisión. Pero no sé por qué le llaman la gran comisión. No era nada nuevo, en realidad. O sea, lo que era dar testimonio del Evangelio, mostrar al mundo que el Señor era el que gobernaba esa nación, eso siempre ha sido desde Abraham. Incluso antes de que se formara la nación de Israel, ya Dios le había dicho, te bendeciré y serás de bendición. Ahora, por supuesto, hay que hacer una diferencia, ¿no? Y se refiere a la misión que el mismo Dios da a uno y a otro. En este caso, hablando del pueblo de Israel y hablando de la iglesia. Según dicen algunos, la misión de Israel era centrípeta. O sea, hacen una comparación allí con estas dos fuerzas de la física. Centrípeta era una misión que se estaba concentrada en Israel como nación y donde todas las naciones mirarían. Es decir, que el testimonio que Israel daría de la obra de Dios en ellos, del cuidado de Dios en ellos, sería mirado y contemplado por todas las naciones, y eso daría gloria a Dios. Es la misión centrípeta. Por eso es que hasta hoy, ¿verdad?, un judío no hace proselitismo. O sea, el judío no hace como cualquier otra religión que trata de captar adeptos. Es un prosélito, es decir, un seguidor, alguien que le predicamos, le compartimos nuestra fe y tratamos de que se convierta. Ellos no hacen eso. Ellos simplemente dan testimonio de acuerdo a lo que creen, ¿verdad?, de que a través del cumplimiento de la ley y todo esto glorifican a Dios. Ahora, estamos hablando de la comunidad judía, creyente, no estamos hablando de todo Israel. Porque hay muchos israelitas que están por la calle en medio también, están perdidos, ¿sí?, o están asimilados a otras religiones, en otro lugar. Por eso es que el Señor está con el sonido de su trompeta, el shofar, llamando a todos a Jerusalén. Y bueno, ese trato de Dios con ellos, mejor solamente, sí, estudiemos y todo, pero no nos metamos ahí. Porque hay algunos que se pasan, ¿verdad? Y hasta llegan a cometer pecados, hablando de lo que no saben. O sea, por ejemplo, si yo sé que los símbolos judíos, como el shofar mismo, o la danza y todas esas cosas, pertenecen a Israel, eso no tiene que ver con la iglesia cristiana, pero hay cristianos que lo hacen, ¿verdad? Hay cristianos
cristianos que bailan o danzan, supuestamente una danza hebrea, quién sabe de dónde sale, pero hacen sus coreografías y otros versiones en total. Yo conozco iglesias donde antes de comenzar el culto se pararon ahí y meten el pitazo ese que deja sordo. Bueno, en ese caso, sabemos que eso no es necesario. Eso es, de hecho, a veces ofensivo para los mismos judíos, porque son cosas sagradas que tienen lugar dentro del contexto judío, en su adoración a Dios, y son muy celosos con eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros como iglesia no estamos llamados a captar la atención del mundo a través de estas cosas, ¿verdad? Ni son cosas que nosotros debemos practicar. No somos judíos, somos gentiles, porque nos hemos convertido al Dios de Israel por medio de la fe en Jesucristo. Pero nosotros no estamos sujetos a esas cosas. Entonces, mejor respetar eso, guardar la distancia. Pero hay personas que se expresan demasiado rudo acerca de los cristianos que practican estas cosas. Entonces, simplemente, pues, respetemos a todos, tengamos la palabra lista para compartir cuando si fuera necesario y poder, pues, educar a las personas. Si alguien viene aquí, por ejemplo, y piensa que es preparar un grupo de danza, pues entonces hay que llamarlo con cuidado, con respeto, y explicarle por qué no creemos en esas cosas y nada más. Pero no hay que burlarse de ellos. Algunos dicen, en vez de, ¿por qué tienen que decir Yeshua si no son judíos? ¿No? En realidad, el nombre es ese. Bueno, que nosotros usemos la transliteración que hace la escritura de estos nombres, está bien, pero tampoco tenemos que pensar que está mal que lo llamen por ese nombre, porque ese era el nombre, no Jesús. Jesús no es el nombre, es Yeshua. Y la raíz está en el hebreo del nombre Josué, que lo va a salvar. Pero bueno, son personas que no deben traer conflicto. Simplemente entendamos esto, que dado que hemos sido testigos de un nuevo nacimiento, de una revelación de Dios a nuestros corazones, en la persona de Jesucristo tenemos la responsabilidad esta que las mujeres adquirieron en el momento de ser testigos de la resurrección, ir y predicar el Evangelio. Y eso no tiene que ver con bailes, ni con danza, ni con trompetas, ni con nada de eso. Es el mensaje de la redención que usted y yo conocemos muy bien. La persona debe entender que es un pecador, que ha ofendido a Dios, que ha violado sus mandamientos, sea gentil, sea judío, sea del cielo, si hubiera alguno. Creo que no, ¿verdad? Bueno, si hubiera alguien que baja, tiene que convertirse también. Tiene que creer esa verdad, tiene que arrepentirse y tiene que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y seguir en obediencia en la vida cristiana. Jesús termina diciendo, toda autoridad me es dada. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre. El Padre le ha dado toda autoridad para que en su nombre se hicieran estas cosas, que son parte de la gran comisión. Solo la voy a mencionar porque ya se nos hizo un poco tarde. La gran comisión se resume en tres cosas y que ya en este caso nos está diciendo que tenemos que salir a buscar a las personas, a predicarle a la gente. Quizás en el contexto puede variar un poco, ellos eran predicadores itinerantes y más tarde el Señor les diría a dónde tendrían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Pero para qué? Cuando estamos predicando, estamos compartiendo el Evangelio, pero dice, y hacer discípulos a todas las naciones, sin ningún tipo de diferencia entre uno y otro, a todas las naciones, hacer discípulos en otra parte de las Escrituras. Y aquí también se dice que consiste en enseñarles a la gente que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ser discípulos es enseñar entonces la palabra de Jesús. El Evangelio de Jesús, eso es lo que hay que compartir con las personas. ¿Cuándo se hace discípulo? Cuando comienza a seguir a Cristo.
y hay que seguir. Uno no termina el discipulado nunca, ¿no? Se dividen así, por favor, para entender, ¿verdad? El trabajo que se hace, darle la base, pero la base nada más, sin poner lo que va arriba. Entonces, el discipulado es de toda la vida. Hay que aprender de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, sabemos que un discipulado formal pues lleva ya un currículum y todo, ¿no? Para ser educado en la fe y hacer discípulos, bautizándolos. Se entendía que una persona cuando se entregaba al Señor debía bautizarse inmediatamente. Eso de esperar a que reciba las clases, vamos a esperar un año a ver, no, hombre, no. El bautismo es inmediato y es parte de la profesión de fe que estamos haciendo. Jesús mismo dijo, y hacer discípulos bautizando. No es hacer discípulos sin que se bauticen. Tienen que bautizarse, porque es un mandamiento del Señor. Y según la Escritura es algo muy serio, que incluso tiene que ver con el perdón de los pecados. Según la palabra de Dios, en Hechos 2:38, para que sus pecados les fueran perdonados. Entonces, posponer el bautismo. Conozco gente en la iglesia, aquí mismo hay gente que lleva años en la iglesia y no se ha bautizado. Pregúntale a ver. O sea, eso es muy serio porque es algo que tiene que ver con la experiencia de salvación. Bueno, en el nombre, si se fijan, está en singular, indicando la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, una ejá, es decir, una unidad de pensamiento, propósito y acción que es inquebrantable e inalterable. Eso es la esencia de esto, ¿verdad? Otros pues señalan otras cosas. Bueno, yo prefiero ser fiel al significado primario de este asunto. El nombre es singular porque cada una de estas personas, Padre y Espíritu Santo, están en la misma página, en el mismo negocio, en el mismo pensamiento, en el mismo propósito, la misma intención. Y eso es lo que lo hace uno. Como el marido y la mujer, la misma palabra. Ejá. El marido y la mujer son uno. Y vendrán y serán una sola carne. Porque los dos están identificados con el mismo propósito, la misma intención. Bueno, el mismo negocio, que es el matrimonio, ¿verdad? Y glorificar el nombre de Dios. Primero dice el Señor en el versículo 19, por tanto, antes de decir todas estas cosas, Él dice, por tanto, o en la versión popular que parece nicaragüense o de Centroamérica, dice, vayan pues. No más que no está la hermana de Salvador aquí, la hermana Carmen. Pero dice, vayan pues. Por tanto, lo que indica que la autoridad de Cristo está sobre todas las cosas. O sea, ustedes no van a ir y a ser discípulos porque les da la gana, sino porque yo se lo ordeno. O sea, por tanto, por cuanto yo soy el que soy y he dado mi vida por la causa del Evangelio, ahora entonces ustedes vayan. Este es un negocio de Dios, hermano, no es de nosotros. Por eso es que no se puede estar inventando tanto y estar innovando. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que predicar el Evangelio como es, no diluirlo, no mezclarlo con otras cosas para que entonces la gente se sienta atraída. No, eso son armas carnales. No hay que hacer bailes, ni hay que poner música que sea llamativa, con ritmo que a los jóvenes les gusta. No, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para combatir cualquier pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, que no hay necesidad de eso si realmente se está buscando a Dios y hay poder de Dios en la iglesia. No hay necesidad de estar haciendo cosas que... Eso no quiere decir que no podamos tener tiempos de ocio, tiempos de recreación, eso se entiende, tenemos actividades destinadas para eso, pero el culto de adoración a Dios no puede estar mezclado con estas cosas. Y no sé si usted es de los que les gusta ver algunos canales de esto, pero
necesario a veces mirar para saber, pero, hermanos, es increíble, lo que se ve es increíble. Bailes, trapecios en la plataforma y hay el pastor físico-culturista. ¿Qué es eso? Ausencia del poder de Dios. Simplemente vacíos sus corazones porque Cristo no llena sus vidas. Tenemos que tener mucho cuidado en el nombre. Y entonces después nos da aliento. ¿Qué nos dice? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no se preocupen, no están solos. No los voy a dejar con una tarea tan titánica que ustedes no pueden hacer si no es conmigo de su lado. Y ese es el aliento que nosotros tenemos, que podemos predicar y que podemos hacer la obra de Dios sin temor, sabiendo que Él está con nosotros. Y si viene el temor, se enfrenta, como estamos escuchando algunos testimonios ahora, de personas, creo que una maestra, un doctor, un maestro también, que se han negado a enseñar este asunto de la diversidad de género y han perdido su trabajo. Quédate con el trabajo. Estaba viendo un video hoy que no sé dónde fue, pero no tenía tiempo de revisarlo bien porque era antes de venir para acá, pero es como una biblioteca grandísima. La mujer estaba hablando español, no sé si sería aquí o en otro lugar. Hermanos, la mujer fue mostrando libro por libro de los estantes ahí, de los niños, libros para niños chiquitos, llenos de colores y todo. Y todos los libros eran mamá y mamá, papá y papá, con el bebé y todo. Ya esto no tiene nombre. No sé dónde será, pero ya están incluso por la calle del medio, sin temor ninguno, queriendo meter esa ideología de todas formas a todo el mundo. Lamentablemente, pues eso está pasando. Y nosotros tenemos que educar bien a nuestros hijos y predicar lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y si eso nos va a traer problemas, pues ni modo. Peor es un problema con Dios. De hecho, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Me dijo hermana que orar por su hijo, que tuvo un problema en la espalda, y por Jacob, ¿verdad? Oremos, hermanos, por Félix, no el esposo, sino el hijo, de nuestra hermana Irma, que tuvo una afectación en su columna, y también, pues, Jacob, el nieto, que tiene un problema de salud, no se sabe cuál es, pero no lo dejaron ingresar a la escuela. Por eso, y vamos a orar por ellos. ¿Alguna otra petición? Bueno, pues entonces les recordamos lo que hemos estado orando. Nuestra hermana Esmeralda, su hijo, esta persona que ustedes no conocen, ni yo tampoco, pero me pidieron oración y hemos estado orando por él, no se contaba con él, estaba ya a punto de morir y el Señor ha tenido misericordia y está permitiendo la restauración. Se llama Paco Contreras, él está allá en la ciudad de Monterrey y gracias a Dios ha sido un milagro, hermanos. Está recuperándose, ya está comiendo algo, le están quitando poquito a poco, bajando el asunto de la máquina esa que para respirar. Que Dios tenga misericordia. Y bueno, los asuntos que ya sabemos, que todos los días vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos y lo declaró Hijo de Dios por medio de la resurrección, según el Espíritu de Santidad, Señor, como dice Romanos 1:4. Gracias, Padre. Gracias porque diste al mundo el mensaje apropiado de que Jesús era quien decía ser y que en Él tenemos la posibilidad de ser salvos de nuestros pecados. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús por todos los que andan en este mundo muertos en sus delitos y pecados como anduvimos nosotros, sin Dios y sin esperanza. Pero en tu misericordia nos alcanzaste, Señor. Nos alcanzaste y nos atraíste a ti, Señor. Y en la fe en Cristo hemos encontrado ese perdón que necesitamos y esa esperanza, Señor,
de vida eterna para seguir confiando en ti todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a enfrentar todas las dificultades, todas las pruebas, todas las tentaciones del enemigo y salir victoriosos por medio de Cristo, Señor. En esta noche queremos confiar en que tu cuidado está con cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Padre, aquí tu hija Irma está pidiendo oración por Félix y estamos intercediendo en esta noche, Padre, por este joven que ha tenido esta dificultad, Señor, esta afectación en su columna. Te suplicamos, Padre amado, que en el nombre poderoso de Jesús venga y toques el cuerpo de Félix y él pueda, Señor, ser restaurado en su salud, en todos los aspectos de su columna. Bendice su vida, bendice su esposa, sus niños, Señor. Oh Padre, gracias por ellos. Trae paz y tranquilidad a mi hermana Irma y a mi hermano Félix, porque sabiendo ellos que su hijo está en tus manos, Señor. También te pedimos por este precioso niño, al cual amamos todos, Jacob, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que cualquiera que sea lo que le afecta, Señor, en su salud, tu mano poderosa se pose sobre él, Señor, y tú le sanes, Padre. Permite que él pueda asistir a la escuela sin ninguna dificultad, Señor. Así, Padre, seguimos pidiéndote por Paco Contreras y te alabamos por los avances que ha habido en su recuperación de su salud y te seguimos suplicando que perfecciones tu obra en él, sobre todo, Señor, en su corazón. No sé que tiene alguna fe, pero no sé si ha nacido de nuevo. Trata con él, Señor, para que Jesucristo sea su Rey, su Señor, su Salvador. Obra en su vida, Padre, completa la obra que a ti en tu misericordia te ha placido comenzar en este hombre. Así te pedimos, Padre, por nuestra hermana Esmeralda, por su operación pendiente, la de ella y la de su hijo, Señor, que tú permitas que todo sea llevado a cabo en su tiempo y sin ninguna complicación, Padre. Rogamos, oh Dios eterno, por cualquier otro enfermo, y te pedimos que pongas tu mano. Sé con Yolanda Díaz, la cuñada de nuestra hermana Marquina, Señor, y completa la obra en sus pies, Señor. Así, mi Dios, por otras necesidades, como nuestra hermana Mari Padilla y todas las gestiones pendientes, daré gracias, Señor, delante de todas las personas con las cuales ella trate, y que, oh Señor, todas las cosas se solucionen para bien de ella y para la gloria y alabanza de tu nombre. Al despedirnos en esta noche, suplicamos que nos guardes muy cerca de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a estar hablando a ver si cambiamos el horario del culto este también.